Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Más Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y hoy vamos a hablar acerca del tema de las sociedades anónimas. Hemos hablado la semana anterior, hablamos acerca de cuáles son los tipos de sociedades que se pueden crear. Quedó de tarea lo del tipo de sociedad de emprendimiento. Ayer tuvimos un programa acerca de sociedades de emprendimiento y hoy vamos a hablar acerca de cuando decidimos integrar una sociedad anónima o crear una sociedad anónima para nuestra empresa, ¿cuál es la importancia o qué debemos tomar en cuenta en una acta de constitución o el acta constitutiva, el acta con la cual se crea esta sociedad? ¿Cuáles son los elementos importantes? ¿Qué significa que haya administrador único o que sea un consejo de administración? Los representantes, en fin, las formas de salida. ¿Cuáles son esos elementos que debe tener una sociedad anónima en su constitución que debemos tomar en cuenta para evitarnos problemas más adelante? Así que de eso vamos a platicar con nuestro invitado Mario Archila, quien ya se encuentra aquí en los estudios. Pero antes me gustaría empezar con ustedes con la llave maestra. En la semana pasada precisamente hablábamos acerca de este libro de Warren Buffett que hizo Robert Halfstrom, y él lo que habla es acerca de la forma o la mentalidad de Warren Buffett. El libro en inglés se llama The Warren Buffett Portfolio. En español tengo entendido que es Las estrategias de Warren Buffett. Y lo que habla aquí este artículo son de 8 tips que te dan en base a este libro. La semana pasada hablamos de los 4 primeros, que era pensar en las acciones como si fuera un negocio, sentirse dueño del negocio y no solo de ese papel llamado acciones. Luego, incrementar el tamaño de tu inversión. Esto quiere decir que no sobrediversifiques, sino que hagas la tarea, investigues en las empresas que estás invirtiendo y aumentes tu inversión en las mismas. Reducir las inversiones intradía. Warren Buffett se ha caracterizado por ser un inversor de largo plazo. Por consiguiente, él habla que invertir de estas inversiones intradía, que haces inversiones en corto, compras y vendes acciones en corto tiempo, lo que él argumenta es que esto te genera mayores costos de transacción e impuestos a las ganancias, lo cual haría que pues, se coman las posibles ganancias que podrías tener. Y por consiguiente, él habla de pensar en largo plazo. Y en la cuarta es que desarrolles una forma de medir tus acciones y que dice las métricas que generalmente se usan, que es el precio de las acciones, no es la más adecuada, sino que deberías tomar en cuenta todo lo que hay alrededor del negocio, la economía del negocio, las inversiones que está haciendo, los planes que tiene, y entonces tomar en cuenta este valor que le genera al accionista, a la empresa, como una métrica y no solo o no utilizar el precio de la acción. Eso lo dijimos ayer. Hoy, ¿cuáles son las siguientes 4 formas de pensar como Warren Buffett? Uno es pensar en probabilidades. Habla acerca del juego de bridge, que es un juego de cartas en los cuales los jugadores más exitosos son aquellos que piensan en probabilidades, que hacen análisis matemáticos en base a probabilidades de vencer a sus oponentes. Y no es sorpresivo que Buffett ame jugar este juego, jugar bridge, y entonces habla que debes enfocarte en la economía de la empresa, en lo que hay alrededor de la empresa, que eres dueño porque compraste las acciones, y entonces tratar de ponderar o de sopesar la probabilidad de que ocurran ciertos eventos o no, o ciertas situaciones o no, se den en la economía o en tu empresa, en la empresa que has comprado acciones. Él dice que si te enfocas
en estos aspectos de la ecuación y no solo en el precio de la acción, pues lo que vas a hacer es vas a ser más asertivo, más acucioso, más certero a la hora de evaluar las probabilidades, pero además que vas a tener una probabilidad, vas a tomar ventaja al aumentar tus probabilidades de, por ejemplo, tomar en cuenta como inversor las probabilidades de crecimiento, de una tasa de crecimiento que pueda dar esta empresa que tú eres dueño en cierto tiempo, por ejemplo, 5 o 10 años. Con esto, al tener estas probabilidades, al haber hecho este análisis, pues vas a poder sortear más fácilmente o con mayor certeza las fluctuaciones que se van a dar en los precios. Por consiguiente, vas a obtener mayores rendimientos, pero también y como consecuencia reduces los costos de transacción y también los costos de estar pagando impuestos por las ganancias de capital. Ahora, otro aspecto que debes tomar en cuenta, según Warren Buffett, este libro de Warren Buffett, es reconocer que en la inversión hay un aspecto psicológico y debes entender que esa mentalidad ¿cuál es la mentalidad que posee un inversionista exitoso? Por general, un inversionista exitoso se enfoca en probabilidades, en asuntos económicos, en situaciones económicas, a través de un análisis racional y se opone a este pensamiento, pues, más que pensamiento, a esta emocionalidad que puede dar el estar invirtiendo y este riesgo. Entonces la clave es sobreponerte a estas emociones y ser capaz de mantenerte en fundamentos reales, en fundamentos objetivos de tu negocio y no estar tan preocupado o sobrepreocupado por el mercado y los precios de la bolsa. Reconocer que hay una mentalidad psicológica, una mentalidad que implica el invertir, te convierte o hace que tú puedas manejarla y convertirte en un inversor exitoso. Por último, ignorar, y esto suena extraño, pero dice, ignora los pronósticos del mercado. Ahí vas a encontrar personas que te van a decir, o pronosticadores, si se puede hablar de esta palabra, si se puede usar esta palabra, que van a estar hablando de una constante recesión que está a la vuelta de la esquina, Esto debes ignorarlo porque a lo largo del tiempo al mercado le ha ido relativamente bien. O sea, si haces un análisis, al mercado le ha ido bien. Ahora, por otro lado, también aléjate de aquellos que siempre están diciendo que el mercado va a la alza, porque pues también no hay fundamentos para pensar que todo el tiempo va a ir a la alza. Esto no es posible. Entonces, aléjate de estas dos situaciones y lo que sugiere como inversor es que te enfoques y que tus esfuerzos se enfoquen en encontrar aquellas empresas que no están propiamente valoradas en el mercado, que están subvaluadas. ¿Qué quiere decir? Que su precio en el mercado es menor tomando en cuenta las posibilidades o las probabilidades que tiene de dar mejores rendimientos. Lo que dice Buffett es, si tú logras encontrar estas empresas, invierte en ellas porque es cuestión de tiempo para que poco a poco se vayan revalorando y por consiguiente tú vayas ganando valor conforme van ganando el valor en el paso del tiempo. Entonces volvemos al tema del paso del tiempo, probabilidades y un análisis racional. Y por último, habla en este libro acerca de un jugador de béisbol muy famoso, Ted Williams, como un ejemplo de un inversor sabio. ¿Y a qué se refiere un inversor inteligente? Que este beisbolista esperaba una pichada específica, un lanzamiento específico en un área del plato donde él sabía que tenía mayores probabilidades de pegarle a la pelota. Y entonces no bateaba, sino veía que venía esa pelota en el área específica que él necesitaba. Entonces, esta disciplina de Williams de no desesperarse, de esperar el lanzamiento correcto, pues hacía que tuviera un promedio de bateo superior al de la mayoría de los bateadores. Entonces, lo que él sugiere es que actúes de esa forma esperando la inversión correcta y que consideres que, por ejemplo, tuvieras 20 opciones de inversión en toda tu vida de inversionista y entonces esto lo que haría sería
cuidar muy bien las opciones que tú estás utilizando a la hora de invertir. Así que este libro, pues es un libro que se escribió hace ya varios años, pero sigue siendo una referencia para todos aquellos que están buscando entender el mundo bursátil y poder entender también cómo invertir en este mundo. Así que espero que te haya servido. Como te decía, en español el libro, tengo entendido, se llama Las estrategias de Warren Buffett y en inglés se llama The Warren Buffett Portfolio. Así que espero que te hayan servido si estás interesado en esto o pues para tener una mayor idea de qué se trata el mundo de las inversiones. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, sociedades anónimas, el acta de constitución, pedimos una que ya está hecha y solo firmamos, o hay que tomarle en cuenta las reglas que ahí se establecen y cómo inciden en mi negocio. Vamos al corte y regresamos. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Estamos ya en Más Negocios con nuestro invitado Mario Archila, con quien vamos a platicar acerca del acta constitutiva y cuáles son los elementos que hay, para qué sirve el acta constitutiva. Y primero, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar por acá, ¿no? Gracias. La semana pasada hablábamos de los tipos de sociedades. Hablábamos de las, creo que eran 5 y con una son 6, o eran 4 y ahora son 5. Son 5 básicas y la de emprendimiento. Y la de emprendimiento, que sería la sexta. Y te había quedado de tarea el tema de las sociedades de emprendimiento, que ya existía un formulario impreso, un PDF, y la pregunta era si ya se podían inscribir estas sociedades. Y la respuesta corta es no. La respuesta corta es no, y lo único que nos sirve ese formulario es para darnos una idea de qué información necesitamos. Sí, lo que logramos investigar es que hay un proyecto de reglamento ya hecho por el Ministerio de Economía, que el mismo está en Procuraduría General esperando el visto bueno de Procuraduría General para que pase a firma ya en el mecanismo correspondiente con el presidente y se pueda publicar ese reglamento, que pues hay ciertas cosas del reglamento que creo que van por la vía equivocada respecto a la facilidad de hacer una sociedad de emprendimiento, que la perspectiva que tuvimos después de la investigación con la gente de la oficina del departamento corporativo es que no van a ser tan viables este tipo de sociedades y van a dar más dolores de cabeza a quererla constituir, porque hay muchos espacios de discrecionalidad del lado de quien tiene que calificarla y demás, que no está en la ley, por cierto, es lo que incluyeron en el reglamento, pero no sabemos exactamente qué dice el reglamento porque no lo han publicado. Justamente de eso platicábamos ayer en Más Negocios. Igual pueden descargarlo desde el podcast y también ya desde nuestro sitio libertopolis.com, ahí está el programa donde se hablaba de este tema en específico. Y quedamos que íbamos a hablar en este programa con respecto a las sociedades anónimas. Y la pregunta era, si me decido por crear una sociedad anónima, pues hay un documento que le da vida a las sociedades anónimas, y estas son las actas constitutivas o las actas de constitución. ¿Qué son estos documentos y para qué sirven? Pues básicamente es el contrato de sociedad que incluye los estatutos. Y este contrato de sociedad con sus estatutos rige la vida de la sociedad. Y ahí se establecen las facultades y límites de cada uno de los distintos órganos y la forma en la que se va a llevar la relación entre los socios o accionistas. Entonces, todas las sociedades requieren un contrato de sociedad y requieren pactos que van desde la denominación o el nombre que van a usar hasta la forma en que van a votar y qué tipo de decisiones requieren, qué mayorías para considerarse válidas. Entonces nos da el parámetro de vida futura de la sociedad en cuanto a los estatutos, y la parte puramente del contrato de sociedad que va incluido acá nos da ese pacto y deseo de los fundadores de constituir una sociedad.
Ok, en ese punto hablabas acerca de datos o de la relación entre accionistas, ese contrato de sociedad, y hablabas acerca de, por ejemplo, el nombre. Aquí, por lo general, hablamos a veces del nombre comercial, de la razón social, y se usan como diferentes nombres. ¿Esto se establece en el acta constitutiva? Los abogados y nuestra terminología. Razón social se refiere a sociedades de personas, las que no tienen acciones. Y el nombre de la sociedad se denomina razón social. Las que son, pudiera ser una firma de abogados, por ejemplo, mi firma pudiera llamarse Archila y Asociados, sociedad civil o sociedad comercial, eso es una razón social. Luego tenemos una denominación, y la denominación es para las sociedades de capital. Estas típicamente son accionadas. Y eso es compañía industrial, agrícola, Las Cabritas, sociedad anónima. Esa es la diferencia entre razón social y denominación. ¿Podría existir Mario Archila Sociedad Anónima? Sí. Las denominaciones. Como decimos, ya entendí, pero menos. Sí, pero tendría que explicar ese nombre, tendría que tener incluido a qué se trata. Entonces, Mario Archila, sucesores, abogados y notarios, sociedad anónima, pudiera existir. Claro, me van a decir que algunos que abogados y notarios no pueden ser sociedad anónima, pero ese es otro tema. Pero sí, si lleva el nombre de una persona, una denominación tiene que incluir a qué se dedica como giro principal. Y luego tenemos el nombre comercial, que el nombre comercial es el nombre del establecimiento abierto al público. Y pudiéramos tomar cualquier marca famosa de cualquier restaurante y vayan a las facturas de cualquier restaurante o vayan a las facturas que tienen de algún almacén famoso, probablemente la marca o ese nombre que aparece por el que es famoso no tiene nada que ver con el nombre de la persona que está emitiendo la factura. Si les digo industria de la hamburguesa sociedad anónima, algunos sabrán a quién me refiero. Claro, pero no tiene nada que ver con el nombre comercial. No tiene nada que ver con el nombre comercial, pero así aparece. Centro de materiales. Esa de industria de la hamburguesa sería su denominación. Su denominación. Okay. Centro de materiales de construcción, ese no es el nombre comercial, ese es el nombre de la sociedad y creo que ya no se llama así. Creo que se llama Almacenes Nuevos, Sociedad Anónima. Y la marca sigue siendo esa y el nombre comercial sigue siendo el que vaya. Entonces, el nombre comercial es con el que se conoce el establecimiento o la marca, al final, la marca de ese establecimiento. ¿Y esto se establece en el acta constitutiva? Y eso puede estar ahí o puede no estar ahí. Okay. Entonces, imaginemos, Libertópolis es el nombre comercial, pero la sociedad se puede llamar Tres Libertarios por Guatemala, Sociedad Anónima, y perfectamente es válido. Nadie va a saber necesariamente cuál corresponde y pueden tener un siguiente nombre comercial que se refiera a T-shirts por la libertad. Y eso es un local comercial donde venden T-shirts. Y puede haber muchos nombres comerciales porque puede haber muchos establecimientos abajo de una misma sociedad. Perfecto. Y entonces, bueno, esto es algo de lo primero que uno debería definir a la hora de que está creando esta sociedad. El nombre, la denominación. La denominación en una sociedad es el primer obstáculo para crear una sociedad porque no puedo repetir una denominación y no puedo utilizar una denominación que se confunda con otra. Entonces el registro mismo pudiera rechazarme en la sociedad y decirme ese nombre está tomado. Por eso es que se hacen búsquedas de nombres. O bien alguien que crea que esa denominación es similar a la que ya tiene y puede causarle confusión al público. Entonces también puede oponerse a la inscripción de una sociedad por esa denominación. Realmente la denominación no es tan importante como el nombre comercial, porque el nombre comercial es con el que me voy a dar a conocer. Entonces yo le digo muchas veces a los clientes, qué bonito el nombre que quieren usar, la denominación, pero ya está tomada. Y empiezan a buscar y buscar, es que ese no me gusta. Pues la verdad es que pónganle el que sea, los patitos, Sociedad Anónima,
perfectamente, porque el nombre comercial es lo más importante. Es el que le da el valor, por así decirlo, Ese o es el que genera los flujos de caja. El que va a generar el reconocimiento público y después. Entonces, el que hay que darle mucha pensada y demás es al nombre comercial, a la marca, al logo, que tiene, que es un tema totalmente extralegal. Ok. Entonces, debo decidir la denominación. La marca no necesariamente va en esta acta constitutiva. No, normalmente los órganos de administración. ¿Se sugiere? Se pone usualmente que puede tener un nombre comercial, pero no es necesario, no es un requisito de la escritura como tal que tenga un nombre comercial. Algunos notarios han tomado la redacción de la sociedad tal y tal y tal, que podrá abreviarse de tal manera, pero no es necesario. Y los nombres comerciales, como digo, es cuando uno pide la patente de empresa, que uno coloca el nombre comercial, y el consejo de administración o el administrador único y a veces hasta el gerente general pueden tener las facultades de decidir los nombres comerciales para cada uno de los establecimientos, líneas de negocios, productos, servicios y marcas también que vayan a utilizar. Ok, entonces vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cuáles son los otros elementos que debo tomar en cuenta al momento de estar generando esta acta de constitución o acta constitutiva de la empresa? Hablaste de ese contrato de sociedad, pero y son esas relaciones entre accionistas. Me imagino que, pues, quiénes son los accionistas y la participación que tendrán dentro de esta empresa sería uno de los temas que hay que definir. Ese es quizás el más importante. El más importante. Y por otro lado, esa relación entre accionistas. ¿A qué te refieres con esa relación entre accionistas? Cuando regresemos del corte hablemos de esto. Más negocios, más negocios, más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @másnegociosl. Agréganos. Muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias, Ludwig Marroquín, Aida Reyes, un gran abrazo para ustedes. Muchas gracias también a quienes ya están compartiendo. Gracias a quienes nos mandan sus mensajes. José Flores, muchas gracias. Miguel Luna también, gracias. Saludos a Gustavo Adolfo, también saludos para ti. Quiero aprovechar para contarles que ahora Intelaf está en el centro comercial Blue Plaza, esto en San Cristóbal. Es un nuevo concepto de tienda de Intelaf. Si tú vives por San Cristóbal o andas por el centro comercial Blue Plaza, pues ahí ya hay una nueva tienda de Intelaf. Puedes visitarlos o también puedes llamar al 2328-0094, 2328-0094 y te atienden ahí en centro comercial Blue Plaza de San Cristóbal de Intelaf. Y bueno, nos quedamos con el tema de la participación accionaria, la relación entre accionistas, y fuera de micrófonos hablábamos de otro tema que debería conocer ya o tenerlo y pues casi que en la punta de la lengua decimos, o en top of mind, es ¿qué va a hacer mi empresa? ¿Qué va a hacer mi sociedad? ¿Para qué sirve? Sí, hay un apartado específico del objeto, y el objeto debería de abarcar lo que el plan de negocios pretende cubrir. Y ya no se usa o ya no es muy común aquellos objetos de sociedades de una página en la que decían de todo y detallaban muchísimas transacciones para hacerlo. Entonces quería poner para usar al patrocinador Intelaf, yo quiero poner una tienda de computadoras y cosas electrónicas y mouse, impresoras, discos duros, monitores, y así me voy. Entonces se ponía eso de primero y luego venían 23 numerales siguientes a eso, explicando importación, exportación, y todos esos comercialización, distribución y compra y venta de bienes de lícito comercio, especialmente accesorios para computadoras. Y empezó a ser un objeto enorme. Eso no es necesariamente técnico porque eso no es el objeto. El objeto es
abrir una tienda de comercialización de computadoras y accesorios para computadoras, y eso incluye automáticamente comprar, vender, emitir títulos de crédito, abrir cuentas bancarias, porque no puedo hacer el negocio si no tengo todos esos actos. Pero el objeto me da las facultades básicas que tienen mis representantes legales. Que ese es el otro tema. Entonces, por interpretación es que le colocaban todo eso para que alguien cuando leyera no dijera, no, es que su gerente general no puede comprar una mesa porque su objeto es compra y venta de computadoras y accesorios. Y esta mesa no es para poner una computadora, es una mesa de una sala de sesiones. Entonces, no lo dejo. Eso era lo que sucedía. Pero hay una forma de resolverlo. Se coloca una con las facultades específicas de los representantes contra todas esas. Contra todas esas. Sí, porque el objeto debería de ser más específico respecto al business, dejando abierto que en caso no funcione el negocio principal, la sociedad no tenga que ir por todo el proceso de cambio legal, registros, nueva escritura, etcétera, para otro tipo de negocios de lícito comercio. Pero no requiero listar 50 actividades para hacerlo. ¿Las sociedades tienen vigencia o fecha de vencimiento? Se pueden hacer con vigencia, no es lo usual y no es obligatorio. Puede haber sociedades que tengan un objeto específico. Entonces yo puedo hacer una sociedad que tenga como objeto la instalación de un puente en una carretera en Guatemala. Una vez que instalé el puente en la carretera en Guatemala, tengo la obligación de liquidarla porque el objeto ya terminó. O la construcción de un edificio o algo así. Sí. Y lo puedo poner como objeto específico y entonces le doy muerte por el objeto. Tengo que seguir el proceso, obviamente. Y la otra es la puedo constituir por un tiempo específico. Pero la mayoría de las sociedades son por tiempo indefinido y puedo mutar el objeto a lo largo del tiempo. Perfecto. Y cuando hablas de relaciones entre socios, ¿a qué te refieres? En el contrato de sociedad tengo que pactar cómo la voy a administrar. Y eso quiere decir que tengo que saber qué decisiones se reservan los accionistas o los socios para la asamblea. Y entonces qué tipo de decisiones están a ese nivel de la organización. Normalmente en una sociedad anónima los accionistas se reúnen una vez al año cuando tienen su asamblea anual y es para aprobar lo que hicieron los administradores y cobrarse los dividendos que les correspondan. No tienen una administración del día a día los accionistas, pero puedo tener actos reservados ahí y decir mis administradores no pueden otorgar mandatos, no pueden hipotecar, no pueden contraer créditos arriba de 1 millón de quetzales, eso le corresponde a los accionistas. Lo puedo poner ahí. Ese es el tipo de relaciones. Si hay pleito entre los accionistas y no me decido, puedo poner que los accionistas van a litigar a través de un arbitraje o dejo las vías de litigio normales. También puedo establecer clases de acciones y entonces cada accionista tiene derecho a comprar acciones solo de cierta clase y esa clase representará siempre X porcentaje. Por ejemplo, eso es un pacto que yo puedo hacer. Puedo tener accionistas que no tengan derecho a voto en todas las decisiones ordinarias, pero van a tener a cambio un dividendo obligatorio. Puedo tener derechos específicos para los fundadores cuando dejen de ser accionistas, si eso es algo que va a suceder, porque puedo también pactar que ciertos accionistas o por sorteo entre todos los accionistas, en llegado ciertas condiciones, los tengo que liquidar y dejan de ser accionistas y les pago su participación y los expulso de la sociedad. ¿Qué más pudiéramos poner ahí? La sede. ¿Dónde voy a tener la sede de la sociedad? Porque puedo tener la sede de una sociedad guatemalteca en el extranjero y mis administradores, mi consejo de administrador o mi administrador único puede residir en el extranjero y yo puedo trasladar la sede al extranjero, nuestra ley lo permite. Ahora, en estas relaciones entre accionistas entra el tema de la disolución
O Sí. si alguien, por ejemplo, dijiste, si hay una diferencia, se puede decidir cómo se va a resolver, es a través de un arbitraje. Pero, por ejemplo, ya me quiero ir y cómo me voy o me quieren ir, cómo me van. Sí, puedo establecer dentro de la escritura condiciones específicas para la separación de socios por razones particulares. Puede ser el transcurso del tiempo, la obtención de ciertos dividendos, como puedo tener diferentes clases de acciones, entonces puedo tener accionistas que son, tomando el símil de las sociedades de emprendimiento, los que me financian la sociedad durante un tiempo y luego al final de cierto número de años yo los tengo que liquidar y pagarles la participación y con eso ellos recuperan el dinero que me dieron. Ahora, Y sí puedo pactar ese tipo de condiciones para salir. También puedo pactar tener participaciones que no son acciones. Puedo hacer muchas cosas creativas dentro de la sociedad. ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, por ejemplo, o sea, obviamente las sociedades, y a veces lo comparo con un matrimonio, las sociedades cuando se crean, pues todo es amor y miel sobre hojuelas, pero el problema es cuando empiezan a haber diferencias. Por ejemplo, ¿se puede establecer o cómo se resuelven situaciones como yo soy accionista de una empresa? Por lo general, pues trabajas en la misma empresa, pero trabajas después para la competencia, o estás trabajando al mismo tiempo con la competencia. ¿Esto es una causal de separación? ¿Se puede establecer eso? Se tendría que establecer, la ley no impide porque las sociedades anónimas son de capital. Uh-huh. Entonces, los accionistas, una vez que se separa de la sociedad, no tienen ninguna limitante, porque no están ahí en su condición de personas, sino que están ahí en su condición de haber tenido dinero. Claro. Entonces, esas limitaciones de competencia y demás tienen que estar pactadas dentro de la sociedad. Igual, ¿quién puede ser accionista en un futuro? Si se requiere autorización de los demás accionistas, si no tiene que estar pactado. Tiene que estar pactado si yo puedo vender mis acciones a un tercero. Son cosas que yo puedo pactar. Típicamente en una sociedad anónima yo no le tengo que pedir permiso a la sociedad para vender mis acciones, porque lo que interesa es el capital. Pero puedo pactar que para vender las acciones a un tercero que no sea familiar mío en grados de ley, necesite autorización del Consejo de Administración o necesite autorización de la Asamblea. Esas limitantes las puedo pactar ahí. Todo eso es muy importante para el tipo de sociedad que quiero y cuál es mi visión del negocio que estoy fundando para poder mantener control o no del negocio en el caso que vaya bien y yo necesite capital de fuera. Entonces, todos esos son muchas variables que no necesariamente al momento de constituirlos se tienen, pero si voy a traer terceros a participar en mi negocio, puede ser que ese sea el momento de cambiar la escritura y cambiar todos esos pactos a modo que los terceros ya entren a una estructura más rígida de lo que ellos pueden hacer si van a tomar control mayoritario, por ejemplo. Y la pregunta aquí es, si quiero cambiar esta sociedad o los estatutos de esta sociedad, también se establece en la Constitución primera, por así decirlo, en el acta constitutiva primera, ¿cómo se cambian? La ley ya obliga a que sea una asamblea extraordinaria, que me eleva el quórum. Yo sí pudiera poner dentro de la sociedad que el quórum sea todavía superior a lo que la ley me establece. Y esos son pactos comunes en los que la ley me deja aumentar los porcentajes de voto. No puedo reducir los porcentajes de voto, pero puedo aumentar los porcentajes de voto. A modo de básicamente requerir mayorías ultra especiales para hacer modificaciones en la escritura y que no llegue alguien que tenga, por ejemplo, el 55% de la sociedad y automáticamente va a decidir siempre ese 55%. Yo puedo colocar que se requiere el 85% para modificar la escritura. Y eso obligará a que ese que tiene el 55 se ponga de acuerdo con uno o más accionistas que tienen 30% más de acciones para poder decidir, y les voy elevando el costo de transacción en esa decisión. Bueno, vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos entonces del tema de cómo se va a administrar la sociedad. Porque, bueno, es importante que
decidamos cómo queremos llevarnos los accionistas o quienes van a ser accionistas, pero también cómo se va a administrar y cuáles son las opciones que ofrece la ley. Vamos al corte y regresamos. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Muchas gracias a todos quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes la comparten. Si usted está pensando en crear su empresa, crear una sociedad anónima, ya hablamos de sociedades de emprendimiento, pero en una sociedad anónima, por favor, escuche este programa, taguee a quienes hablan de sociedades anónimas y que tienen una sociedad anónima y están pensando también en qué consiste, porque se pueden modificar. Entonces, ¿qué cambios deberían tener? Todavía nos llevamos bien los accionistas y no hemos pensado la forma en que nos vamos a separar. Pues háganlo ahorita que están de buenas, asesórense y hagan estos cambios. Y la pregunta con la que nos quedamos fue la forma en que se va a administrar. ¿Cómo se puede administrar una sociedad anónima? Formalmente, las sociedades se componen de asamblea general, que es todos los accionistas. Abajo de ellos ya empiezan los órganos de administración. Podemos escoger entre un consejo de administración, que es cuando hay varios directores y operan de manera conjunta, o un administrador único, que es exactamente lo mismo que el consejo de administración, pero una sola persona. Estos son órganos de dirección o alta gerencia, o gerencia estratégica, o administración estratégica. No deberían de tener a su cargo la administración diaria de la sociedad. O sea, el hecho que sea administrador único no quiere decir que es el gerente. No. Automáticamente no dice eso. No. Okay. El administrador único es el mismo grado que el consejo de administración, solo que es una sola persona. Y en algunas cosas funciona, en otras cosas es más recomendable tener un consejo de administración. Entonces, vamos a las grandes compañías mundiales, las que aparecen en los listados esos de las mejores compañías del mundo, y todas tienen un consejo de administración donde hay una persona experto en marketing, otra persona experto en manejo de inventarios, otra de finanzas, y ahí se juntan y platican. Y hablabas de Warren Buffett al principio del programa. Pues Warren Buffett era gerente general de su compañía, después ya tomó un puesto de dirección como el CEO de Berkshire Hathaway, y ya se sienta con ese consejo de administración y decide. Ya no es el que va a comprar las acciones a la bolsa, eso es su gerente. Lo mismo sucede con esto. El consejo de administración establece las líneas estratégicas, o el administrador único establece las líneas estratégicas, y abajo tiene al que se considera el primer empleado de la sociedad, que es el gerente general. Y el gerente general ya es el órgano ejecutor. Abajo del gerente general pues vendrán las gerencias específicas, el financiero, el operativo, el administrativo, etcétera. ¿Eso no se establece en la acta constitutiva o sí? Lo que se puede establecer es quién los va a nombrar. Ok. La asamblea puede ¿O reservarse. quién nombra a estos órganos de administración? Al órgano de administración lo nombra siempre la asamblea. Ok. Y la asamblea puede decidir también nombrar al gerente, o permitirle al órgano de administración que haga el nombramiento de gerente. Lo usual es que el consejo de administración o el administrador único nombren al gerente y que le permitan al gerente hacer la contratación del personal, porque el gerente le reportará al órgano de administración y el órgano de administración anualmente le reportará los resultados a la asamblea. Esa es la organización típica que se tiene en una sociedad anónima. La estructura es para que los accionistas no trabajen dentro de las sociedades como estructura, pero no impide que sean miembros del consejo de administración y tampoco impide que sean el gerente general o que sean gerentes específicos. No está prohibido, o sea, no está prohibido en ningún lado en la legislación. Pero una sociedad anónima está pensada en que en algún momento de su historia va a ir a cotizar sus acciones a una bolsa. Y por eso es que es esta estructura de 3 niveles para el manejo. Y el gerente general hacia abajo ven el día a día de la sociedad. El consejo de administración establece las líneas estratégicas.
y arriba del Consejo de Administración está la Asamblea, que llega a validar lo que se hizo, a establecer líneas estratégicas quizás más a largo plazo todavía que el Consejo de Administración, porque puede decirle al Consejo de Administración: quiero que en los siguientes 3 años las ventas aumenten 30%. Y el Consejo de Administración tiene que ver cómo hace, con dar esos lineamientos hacia abajo, remunerar al gerente, etcétera. La Asamblea solo decide nombramientos, usualmente, nombramientos de los órganos de administración y sus remuneraciones. De ahí hacia abajo, pues ya es el negocio completo, ¿verdad? Jack Welch, el considerado mejor gerente de la historia, pues era gerente. Empleado de ese consejo de administración. Y le reportaba a ese. Los americanos todavía tienen un órgano distinto, porque está el board y abajo están los officers, y los officers serían nuestro consejo de administración fundido con el board. O sea, nosotros lo tenemos como fundido, pero así está la estructura. Y la asamblea, de nuevo, solo se juntaría una vez al año, si todo va bien. Abajo de los gerentes puede haber factores, que son los encargados, o gerente de tienda, lo que nosotros le llamamos gerente de tienda. El Código de Comercio lo denomina factor, que es el gerente de un establecimiento abierto al público. Cada restaurante de una cadena tiene un gerente de restaurante, pero en el código se llama factor. Obviamente todo de lo que hemos estado hablando está en el Código de Comercio. Sí. ¿Algo con lo que quieras cerrar que deben tomar en cuenta las personas que ya tienen una sociedad anónima o que van a constituir una? Vamos, hay temas de costos que es importante. Fuera de estos, que esas decisiones tienen que tomarlas. Normalmente se les recomienda: no escojan solo administrador único o solo consejo de administración. Permitan que sea consejo de administración o administrador único a decisión de la propia asamblea en el momento que lo tenga que elegir. Algunas sí requieren, por la composición de los accionistas, que establezcamos un consejo de administración de cierto número de directores, en el que cada serie de acciones o cada tipo de acciones va a escoger un director o un número de directores específicos. Hay fórmulas de voto que tienen que considerarse al momento de redactar las escrituras. Hay pactos específicos que vale la pena revisar, que son los de, en caso de conflictos entre los accionistas, y en caso de conflictos de toma de decisiones, cláusulas de salida para los accionistas que no estén de acuerdo y entonces puedan retirarse y tal. Eso vale la pena revisarlo con su asesor. También vale la pena establecer cuál va a ser mi necesidad de capitalización para no tener que gastar 2 veces. Porque arriba del monto de capital gratis, entre comillas, porque no hay pago en el registro mercantil que hacer, arriba de esa cantidad y arriba de 5 millones de capital autorizado, las sociedades empiezan a costar lo mismo. Y si yo tengo un negocio en el que quiero hacer una hidroeléctrica y voy a necesitar 100 millones de dólares, me cuesta lo mismo ponerle de capital 300,000 quetzales que ponerle 100 millones de dólares. Me cuesta exactamente lo mismo. Pero no voy en el momento que alguien me diga: para construir su hidroeléctrica necesita un capital pagado de 30 millones de dólares para que el banco le preste los otros 70, diga: ahora tengo que ir a modificar la escritura y me voy a atrasar. Ahí obviamente esos montos ya no es un problema de dinero, es un problema de tiempos. Y no puedo recibir los 30 millones porque no tengo el capital suficiente. Entonces, ¿quién me va a querer meter 30 millones de dólares en mi sociedad si no le voy a entregar las acciones de una vez? Y le voy a decir: espérese a que termine el trámite, porque no es accionista hasta que termine el trámite. Entonces, ese tipo de ideas: me voy a ahorrar, esto la voy a hacer gratis. Sí, pero solo el primer cargamento de mercadería que quiero traer me cuesta 1 millón de quetzales y le puse un capital de 300,000. Mejor le hubiera puesto un capital de 1 millón, porque ahora no puedo meter el dinero. Lo tengo que hacer como préstamo. ¿Dónde te pueden contactar? Impuestosychocolate.com. Impuestosychocolate.com. Ahí estoy siempre. Ok. Es lo más fácil. Perfecto, entonces ahí te encuentran. Muchísimas gracias, Mario. Un gran gusto. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.